Bien, en la Argentina hay miles de personas que padecen diabetes y están también a la espera de una ley de diabetes que ayudaría, colaboraría en el tratamiento de esta enfermedad que es crónica. Y vamos a hablar por este tema con el doctor Gabriel Lichterhoff, que es el director del Comité Científico de la FAD y jefe de unidad de diabetología del Hospital Municipal Santa Marina, esto es en Monte Grande. Doctor Lichterhoff, Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, igualmente. Bueno, para repasar dos o tres datos muy importantes. En la Argentina, ¿cuántas personas padecen diabetes aproximadamente? Bueno, en Argentina la última encuesta de factores de riesgo dice que el 9,6% de la población mayor de 18 años tiene diabetes en Argentina. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 4,5 millones de personas tienen diabetes, de los cuales solamente la mitad sabe que la tiene. Bueno, altísimo el número, por eso queríamos recordarlo. 4 millones de personas padecen diabetes en la Argentina. 2 millones no lo saben, la tienen y no lo saben. ¿Cómo es esto? Exactamente. Lamentablemente en Argentina la mitad de las personas sabemos que tiene diabetes, y obviamente como la diabetes es una enfermedad silente, es decir, que muchas veces no duele, no molesta, la persona no siente alarma y no va a la consulta, pero son personas que en este momento tienen diabetes. Por eso es tan importante algunos aspectos de esta nueva ley en cuanto a las campañas de detección de la diabetes y de difusión del tema diabetes, para que más personas que tienen diabetes se enteren, o que tienen factores de riesgo para tener diabetes se enteren. Pero en un simple análisis de sangre no aparece. Exactamente, en un simple análisis de sangre eso aparece, pero hay un alto porcentaje de personas que no lo realizan, y entonces por ende no saben que tienen diabetes. Lo que hemos visto es que según esta encuesta de factores de riesgo, las personas económicamente más desfavorecidas son los que menos se hacen estos análisis para averiguar si tienen diabetes. Bien. ¿Y qué implica entonces la aprobación de la ley de diabetes? Bueno, la aprobación de la ley de diabetes implica, en primer lugar, comenzar con una cobertura más justa de las personas que tienen diabetes. La diabetes no es una enfermedad de ricos, pero es una enfermedad para ricos, como está la situación, porque la medicación es muy cara. Por eso es tan importante que tanto prepagas, obras sociales o el Estado garanticen la provisión de medicamentos e insumos de la diabetes. O sea que esta nueva ley contempla, a diferencia de la ley anterior, contempla que se cubra, en vez del 70%, el 100% de la medicación para personas con diabetes tipo 2, sujeta como corresponde a la evidencia científica. Y insistimos nosotros de la Federación que tiene que ser en base a las necesidades del paciente más que la prescripción. Los temitas que tenemos con la ley es que dice en base a la prescripción del médico, pero nosotros insistimos mucho en base a las necesidades del paciente. ¿Cuál es la diferencia de lo que estoy diciendo? La diferencia es que tenemos temor por el escenario donde las obras sociales o prepagas, en base a esta ley, lo que vayan a hacer es restringir la cartilla, que solamente sean los médicos de cartilla los que prescriban, y obviamente por temor a su estabilidad laboral, los médicos de obras sociales y prepagas prescriban menos de lo que el paciente necesita. Por eso es tan importante que haya una referencia científica para el cual las personas con diabetes también puedan apelar. ¿Cuál- Esencialmente, entonces, esa ley nos permite una mayor cobertura, porque en este momento la ley que está vigente, porque esta nueva ley no ha sido reglamentada, establece, por ejemplo, para una persona con diabetes 1,2 tiras reactivas por día. 1,2 qué, perdón? 1,2 tiras reactivas por día, siendo que hay pacientes que necesitan 3 o 4 tiras reactivas por día. De Tiras manera, reactivas. exactamente, las tiras reactivas nos permiten a los pacientes hacerse lo que se llama el automonitoreo, es decir, Bien. controlarse a sí mismo la glucemia y hacer las correcciones de la glucemia en base a esta información. Actualmente la ley vieja, prevé 400 tiras en el año, hasta 800 tiras reactivas si la persona tiene
diabetes que se llama lábil o diabetes poco controlada. ¿Y son muy caras las tiras? ¿Perdón? ¿Son muy caras? Son muy caros y a la luz de la nueva evidencia científica, obviamente hay pacientes que, así como un paciente con diabetes tipo 2 que toma pastillas y está bien controlado, bastaría con 2 controles por semana, una persona que usa insulina a veces necesita 3 o 4 controles por día. Por eso, hasta ahora, las personas con diabetes debían, lo que no se les cubría, comprar, y realmente es muy oneroso el poder hacerlo, por eso es tan importante que la ley lo cubra. Bien. ¿Y por qué no se cubre hasta el momento? ¿Hay presión de las prepagas? Para empezar, lo que nosotros de la Federación solicitamos es la pronta reglamentación. Se tendría que haber reglamentado hace un mes, esta ley todavía no se ha reglamentado. La triste experiencia que tenemos de la ley anterior, que tardó 9 años en reglamentarse. ¿Y este proyecto cuánto hace que está? Este proyecto hace aproximadamente 4 meses, es decir, que hace unos 3 meses que ya se tendría que haber reglamentado. Entonces, nosotros pedimos, en primer lugar, la pronta reglamentación de esta ley, pero también que el Estado tenga mecanismos de control para que esta ley se cumpla. O sea, que no baste que esté solamente la ley, sino que hay que generar mecanismos para que cuando una prepaga obra social no cumpla, se generen los mecanismos para que lo haga, ¿verdad? Bien. ¿De quién depende, digamos, dentro del Congreso, algún bloque en particular que se oponga a la reglamentación? Bueno, esta ley ya ha sido aprobada, es decir, que ahora A la reglamentación es el Ejecutivo. le queda al Ejecutivo su firma. Bien. Y con respecto a hace 20 o 30 años, ¿aumentó la población de diabéticos? Aumentó y muchísimo. En primer lugar, aumentó porque la gente vive más, aumentó porque los criterios de diagnóstico de diabetes han cambiado, es decir, que durante muchos años, hasta el año 97, se pensaba que tenía diabetes aquella persona que tenía en ayunas 140 miligramos de glucosa o más. Distintos estudios establecieron que a partir de 126 se empieza de miligramos por ciento y otras pautas más, se empieza a tener diabetes, es decir que muchas personas que en ese entonces la medicina no pensaba que tenía diabetes, ahora se sabe que tiene. Bien. Nosotros teníamos en principio un 5,5% de personas con diabetes y ahora ha ascendido al 9,6% en poco tiempo. Doctor, ¿y comer alimentos con mucho azúcar genera inexorablemente diabetes? Te agradezco, Juan, esa pregunta porque la gente asocia tener diabetes por comer mucho o diabetes que le dicen nerviosa. En realidad hay una predisposición genética, si no todos los gorditos tendrían diabetes. Claro. Es decir, que si una persona tiene la predisposición genética y está con sobrepeso, está sedentario, ahí sí aparece la enfermedad y lo podemos comparar como una semillita que puede estar 40 años bajo tierra y hasta que no llueve no germina, pero Claro. nunca hay planta si no hay una semilla, es decir, nunca hay diabetes si no hay una predisposición genética. Por eso sabemos que un 60% de las personas que tienen predisposición para tener diabetes, si hacen actividad física regular y una alimentación saludable, pueden evitar que aparezca la diabetes aún teniendo la predisposición. Muy bien, muy claro, doctor. Muy amable por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias por interesarte por el tema. No, por Y favor. bueno, les recomendamos a la gente que si tiene sospechas, si se levanta a orinar a la noche, si tiene por ahí mucho apetito o pérdida de peso inexplicable, que concurra a su médico, que muy fácilmente se puede hacer el diagnóstico. Bueno, entonces esos 3 datos así para estar atentos, que no necesariamente implica tener diabetes, pero una sospecha. Es una sospecha clínica. Mucho apetito. Cuando una persona baja de peso en forma inexplicable, se levanta a orinar a la noche, tiene una sed aumentada, es una sospecha que nosotros tenemos los médicos para pedirle una glucemia, que es un examen de glucosa en sangre, y a partir de este simple y sencillo estudio podemos saber si una persona tiene diabetes, y con algunos estudios más si tiene alguna predisposición genética a tener diabetes. ¿Cuántas veces a la noche?
Te comento, Juan, que no es normal levantarse a orinar a la noche. Hay distintas causas que pueden hacer, desde trastornos de próstata, problemas ginecológicos, infecciones, etcétera, pero si una persona, porque muchas veces las personas confunden lo habitual con lo normal. A la gente dice, yo normalmente me levanto a orinar 2, 3 veces a la noche. Que eso sea habitual no quiere decir que sea normal. Si eso sucede, es importante que consulte al médico para que vea la causa. Entre ellas, puede ser diabetes. Si una persona que se levanta muchas veces a orinar o que está tomando mucho líquido, orinando, pérdida de peso inexplicable, y también otras situaciones que nos consultas por infecciones urinarias a repetición, infecciones ginecológicas o del miembro masculino, trastornos de la agudeza visual a lo largo del día, momentos que nos refieren, pacientes nos refieren que por momentos ven turbio, ven bien. Son todas sospechas que la gente, ante la presencia de esos síntomas, es importante que concurra al médico, porque hoy la diabetes, si bien es una enfermedad genética y no la podemos curar, sí se puede mantener a raya con una amplia batería de tratamientos que hay, Bien. dentro de los cuales está la actividad física y el plan alimentario, y obviamente el aspecto farmacológico. Día a día hay nuevos fármacos que la persona puede tener acceso para controlar la glucemia y evitar así las complicaciones. Muy bien. Gracias, doctor, muy amable.